Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. El tercer estímulo económico está en camino o ya ha llegado a su cuenta bancaria. ¿Qué hará con esos $1,400? Para algunos, ese dinero les vendrá bien para pagar biles después de estar sin trabajo, pero otros que no perdieron su trabajo y no están en peligro de perder su auto, casa o negocio, entonces, ¿qué hará con ese dinero? ¿Jugar la lotería? ¿Comprar un juego de sala? ¿Ir de vacaciones? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de algunos tips de cómo usar el cheque de estímulo. Bienvenida a Temas Vitales. Yo soy Dolly Martín. Me acompaña el consejero financiero y consejero bíblico, Carlos Granda. Gracias por acompañarnos. Carlos, bienvenido. Muy buenos días, Dolly. Ya estamos aquí listos, estamos saboreando qué es lo que vamos a hacer con esos $1,400 que nos ya ha llegado. Y Dolly, las estadísticas dicen que esos $1,400 ya han llegado a más de 100 millones de estadounidenses. Eso es una tercera parte de la gente que calificaría para recibir esto. Y creo que la gran mayoría de las personas con la cual califican, que yo conozco, ya han recibido. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese dinerito? Y lo primero del caso es que ya nos están lloviendo ofertas de bien y de quién. Es increíble, pero dicen que cada casa, cada hogar recibe por lo menos 4 o 5 ofertas de tarjetas de crédito por semana, Dolly. Eso quiere decir que para el fin del mes estamos inundadas con aquellas cositas allá en el buzón. Uh-huh. Para serte franco, nosotros cuando recibimos la correspondencia, inmediatamente vamos al tarro de la basura y aquellas cosas que no necesitamos que entren a la casa, ya inmediatamente ahí en el mismo garaje, cuando salimos del carro, ya estamos tirando aquellas ofertas. Esas ofertas que siempre son tentadoras, dicen que usted puede recibir una nueva tarjeta de cualquiera que usted quiera, Visa, American Express, como le dicen a algunas gentes, Mr. Card, no Mastercard, pero Mr. Card. Entonces, dicen, si usted usa nuestra tarjeta de crédito, 0% de interés, pero nunca le dicen que después llegan a un tope del 18% si es que usted no paga a tiempo. Entonces, es simplemente una manera de instigarlo a usted para que usted se meta en algunas deudas. Ahora, nos han dicho, Dolly, que hay 50 millones de tarjetas American Express, hay 50 millones de tarjetas que son Visa, hay 50 millones que son cualquiera de las otras tarjetas que te ofrecen ahí las empresas y que son dueñas de su propio lugar. Por ejemplo, Sears, ya sé que ya no hay Sears, pero antes había Macy's, todas aquellas tiendas expiden su propia tarjeta. Entonces hay 50 millones. Entonces, la gran mayoría de nosotros que somos adultos tenemos una tarjeta de crédito. Pero nos han dicho, Dolly, que la mayoría de los estadounidenses tienen por lo menos 4 tarjetas de crédito que tienen por lo menos un acceso a ese límite de crédito de unos $10,000, o sea, $40,000 en nuestro bolsillo, y que están todas hasta el tope. Eso quiere decir que una familia común y corriente tiene deudas de tarjetas de crédito de $40,000, y eso es extremadamente alto. Al contrario, a la inversa, no hay mucha gente que ahorra. Dicen que antes, aquí en los Estados Unidos, dicen que el 2% de las casas en 1900 tenían una hipoteca. Ahora solo hay 2% de esas casas que no tienen una hipoteca.
Entonces, hemos ido completamente al otro Ya. lado. Hay, Antes ahorrábamos, ahora ya no. y hay, no mencionó préstamos estudiantiles. Yo conocí una pareja que ya tiene hijos de 12 y 10 años y desde que ella salió de la universidad, ha estado trabajando ella solo para pagar sus préstamos estudiantiles. 12 años que todavía no ha terminado de pagar sus préstamos. Eso es algo que valdría la pena considerar como algo que puede hacer con esos 1,400, ¿no? Bueno, Dolly, yo tengo unos clientes que tienen muy buenos trabajos, ¿eh? Y probablemente están ahí en el 5% de ingresos, pero todavía tienen tarjetas de crédito y encima de eso, Dolly, tienen los préstamos estudiantiles. Y yo les he dicho, ¿cómo es posible que ustedes no sepan manejar su dinero? Lo que pasa, Dolly, es que cuando nosotros vamos a la universidad no nos enseñan cómo manejar el dinero. Cuando estamos ahí en high school, tampoco nos enseñan cómo manejar nuestro dinero. Y eso creo que es un gran error. Ujú. Antes, me acuerdo, Dolly, que en las clases de junior high, cuando lo llamábamos junior high, Sí. eh, habían, Dolly, unas clases que eran, en primer lugar, mira, eran cómo trabajar con madera, ¿sí? Cómo trabajar con metal. Habían esas clases para los hombres. Para las señoritas habían clase que se llamaba home ec. Home ec, sí, yo tomé esas clases. Exacto, ¿ves? Ahí les enseñaban cómo manejar un hogar. Ujú, exacto. A lo mejor, Dolly, cómo hacer un presupuesto, cómo hacer un menú, Ujú. ¿Cómo y cosa? así sucesivamente, Ujú, cómo cocinar, exactamente. ya. Ahora, todas esas clases, mira, para nosotros los hombres, saber cambiar una llanta, a lo mejor trabajar, hacer algo con nuestras manos, componer algo, eso era importante, pero ahora absolutamente nada de eso se enseña y tenemos unas aulas impresionantes, ¿eh? Aquí en la ciudad donde yo vivo, queremos unos 5 billoncitos de dólares, Dolly, para hacer mejoras a las escuelas. ¿Mejoras de qué? Si todas estas escuelas aquí, Dolly, han ganado esos de la Asociación de Arquitectos de los Estados Unidos, están ganando grandes trofeos por lo bonito que son. Mm, Y es más, Dolly, han ido a algunos lugares donde dicen, bueno, pues vamos a separar esto para, no saben qué hacer con aquellas cosas, Dolly. Es increíble, pero simplemente tenemos un programa que es aquí, Future Farmers of America, y mm, tienen que tener ahí corrales, tienen un corralón, Dolly, pero ahí está completamente vacío, no hay vaquitas, mm. no hay caballitos, no hay nadie porque todos están en casa y entonces, ¿y ahora qué hacemos con esta propiedad? Eso es algo que pasa aquí en los Estados Unidos que es increíble porque no sabemos qué hacer con el dinero. Ahora, nosotros que somos cristianos, sabemos que lo que nosotros tenemos en nuestras manos no es algo que tenemos para derrochar. Sabemos que nosotros tenemos ese dinero y no solo tiempo, talento y tesoro, y también templo, el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, porque somos mayordomos y somos mayordomos de todas aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Ahora, tenemos que ser fieles mayordomos con estos $1,400. Definitivamente que tenemos que ser mayordomos con estos $1,400. Y la pregunta sería, Dolly, ¿qué hicimos con los $600 que deberíamos haber recibido al principio del año? ¿Y qué hicimos con esos $1,200 que recibimos anteriormente? Eso yo creo que es una pregunta. Ahora, si fuéramos sinceros y viéramos nuestra chequera, ahí es donde podemos ver si en realidad somos tan espirituales como nosotros decimos que somos, ¿eh? Porque si ponemos al Señor al último, la palabra de Dios ahí en Malaquías, creo que dice que Malaquías le dice al pueblo, el Señor dice que ustedes me están robando. Ujú. Dice, pero ¿cómo te estamos robando? Dice, bueno, dice, porque me están dando ofrendas y ofrendas dice, animales que son tuertos, dice, animales que están enfermos. Dice, ustedes me están dando ese tipo de ofrendas. Y después les pregunta y les dice, ¿acaso ustedes dieran esa ofrenda a sus gobernantes?
¿Qué tal si a mi casa viene el gobernador? Yo no le estaría sirviendo una vaca, un steak de una vaca que ya se me estaba muriendo, Ay, no. ¿verdad que no? Pero esas son las cosas que estamos haciendo y le estamos dando al Señor. Y es más, dicen que estamos manejando carros robados, estamos viviendo en casas robadas, estamos haciendo todas aquellas cosas con algo que se llama el diezmo y las ofrendas. Eso es lo primordial que debemos hacer, porque si Dios es generoso, también nosotros deberíamos ser generosos. Y Él, que dio lo mejor que Él tiene, que tuvo y que tendrá, que es su Hijo y nos lo ha dado, y nosotros aquí estamos escatimando y estamos dándole cosas que son de segunda clase. No son lo primero, no es lo más gordo, no es lo que nosotros codiciamos. Ahí estamos dándole una ofrenda como Caín, que es una ofrenda que no tenía ningún calificativo, simplemente decía, es una ofrenda. Pero la ofrenda que dio Abel decía que era lo mejor, era la primicia, era lo más gordo. Esos son calificativos. Y así es como nosotros deberíamos dar las ofrendas. Ojalá, Dolly, que cuando recibamos este dinero, en primer lugar pensemos no en nosotros, pero en los demás. Y especialmente Pensemos principalmente en Dios en cuando digo. Dios, exacto. El de los 1,200, 10% serían 120, que parece mucho dinero para algunos que siempre da limosnas en la iglesia, pero 120, si no lo dimos, todavía debemos ese dinero, por así decirlo, no exactamente, pero para Dios, Él está esperando que seamos fiel. Y los $660 y ahora 1,400, $140. Entonces, eso es lo que Dios pide mínimo, mínimo para mostrar gratitud. Y eso puede ser a la iglesia, puede ser a alguna entidad sin fin de lucro, y hay muchas, misioneros, o sea, entidades que están trabajando en la obra del Señor. Pero primordialmente la iglesia, siempre aquí en Radio Amistad decimos que su iglesia es primer lugar. Ahora, si quiere dividir eso entre su iglesia y otra entidad, bueno, bien, pero por lo menos algo de eso tiene que ir a su iglesia. Y eso, ahí es donde viene la bendición. Y siempre lo hemos dicho aquí, la bendición del Señor no se mide con dólares y centavos, es algo que viene, salud, el carro no se rompe, la casa no se echa. No quiere decir que cuando el carro se rompe estamos malditos, no, Mm. pero la bendición se viene en muchas maneras. Entonces uno puede contar las bendiciones y decir, no, esta es una bendición del Señor que no, todo este año la llanta no se me ha ponchado. Eso es una bendición del Señor. Entonces podemos verlo de esa manera, y la bendición viene cuando nosotros somos fieles en darle a Dios primero lo que a Él le toca. Y no es muy tarde. Si no le dio al Señor los 120 del primer estímulo o los 60 del segundo, y ya está mirando qué hacer con el tercero, es hora de ponernos a cuenta con Dios. ¿No es cierto, Carlos? Definitivamente, y eso dice ahí Malaquías. Mm. Y creo que todos nosotros sabemos que lo que dice Malaquías, y dice que traigamos todos los diezmos al alfolí, pero siempre nos olvidamos de lo que viene después. Y dice que Él, dice que reprenderá, dice al devorador. Y eso quiere decir exactamente lo que estabas diciendo tú. Cuando nosotros somos fieles, el Señor también nos cuida y Él es fiel con nosotros. Ujú. Porque yo no sé si es que fuéramos infieles en algo, le daríamos más a una persona, Ujú. ¿sí? Entonces, si estamos pensando que el Señor nos quiere bendecir, y no estamos hablando del Evangelio de prosperidad, No. estamos aquí diciendo que el Señor es fiel con los que son fieles Ujú. con Él. Eso es todo. No estamos diciendo que si usted da el diezmo, que mañana va a ser un mega millonario. No es así. No es así. Pero simplemente que cuando usted es fiel con Dios, Dios siempre es fiel con nosotros. Y Siempre, encima de eso, siempre. el Señor bendice, dice que a todos. Ujú. Dice que bendice al que no es fiel y al fiel. Dice Ujú. que al justo y al impío. Amén. Entonces, recibamos las bendiciones del Señor. Veamos esto como una bendición, no del gobierno federal, pero bendiciones del Señor, porque si usted mira
los otros países a nuestro alrededor y díganme si han recibido un paquete de estímulo de $1,200, si han recibido $600 y si han recibido $1,400 y va a ver que no hay tal cosa en los demás países. Ahora, sí otros países han dado, pero no creo que hay, no sé, que haya uno que haya dado tres paquetes de este. Sé que varios países en Centroamérica han dado. México, creo que Guatemala, Ecuador, Ecuador no dio nada, ¿no? No. Sí, Ecuador lo que está dando es pena, Dolly. Ok, vamos a tomar nuestra pausa y después seguimos con el programa de temas vitales. Hoy, ¿qué hago con los $1,400? Siga en sintonía de Radio Amistad. Solo un minuto. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos frustrados y el obstáculo viene de Dios mismo? A veces Él usa la frustración para llamar nuestra atención. Tenga la seguridad de que si estos sentimientos vienen de Dios, no desaparecerán y cuando se repitan, tenemos que prestarles toda nuestra atención. Comenzaremos a ver que Él nos ama lo suficiente como para enviarnos algo muy específico con el propósito de llevarnos por un nuevo camino junto a Él. Es un honor tener a nuestro Creador soberano ocupado en nuestra vida personal, tan ocupado, de hecho, que puede hacer que nos sintamos frustrados para mostrarnos un camino mejor. Al fin y al cabo, todo se debe a su gran amor y su compromiso de conformarnos a la imagen de su Hijo. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en el segundo segmento y un gran saludo a todos los que nos escuchan por radio y también por Facebook. Tere dice que ella sabe que lo más sano para tener tarjetas es solo tener 2 y pagarlas a tiempo. Y dice, necesitamos más de estas charlas o estas clases. Sí, 2 o una, depende. En el caso de mi esposo y yo, él tiene una y yo tengo una y nada más. Y siempre uso la misma y hace 20, no, un montón de años, 30, 40 años que tengo la misma tarjeta, así que es todo lo que... Yo antes, cuando era ignorante y soltera, de Palais Royal, de otras, tuve, pero dije, ¿pero para qué necesito esta si ya tengo una? ¿Para qué necesito 2? Y no, me deshice de todas porque me confundía yo misma, así que decía, Sí. yo no Exacto. necesito más que una Sí. y la pago al fin de mes y así es más sencillito, más fácil de manejar para los que no somos de números. Ok, Carlos. Me acordé mucho, mi esposa también tenía una tarjeta de Palais Royal cuando era soltera Ujú, y ella me dice que se dio cuenta, dice que debía como $200 en esa tarjeta de crédito y dice que se asustó y mm, dice que nunca más quería sentir esa sensación. ujú, Entonces, definitivamente ahora hay muchas personas que piensan que tienen que tener una tarjeta de crédito y en realidad no es cierto. Usted lo que necesita es una tarjeta de débito. mm, Entonces, si usted tiene dinero en el banco, usted con esa tarjeta de débito, que si la ven, las personas dicen, pues es una tarjeta de crédito. Cuando usted va y compra, nadie le va a decir, oiga, esto de esta tarjetita, ¿qué es? ¿Qué? De vez en cuando te preguntan, pero ujú, usted simplemente le dice, úsela como una tarjeta de crédito y es una tarjeta de débito. Si usted no tiene dinero en la cuenta bancaria, entonces usted no gasta. ujú, Creo que nosotros aquí tenemos que, y hemos estado, Dolly, en economía de guerra ujú, en este último año, ¿eh? ujú, No hemos podido salir, hemos estado en cuarentena, pero en realidad nos hemos dado cuenta que podemos vivir sin muchas cosas. ujú, Entonces, creo que cuando nos damos cuenta que la vida puede ser tan sencilla, cuando podemos estar con nuestros hijos, cuando podemos estar compartiendo con nuestros cónyuges, en realidad no necesitamos muchas otras cosas. Ahora, sí necesitamos salir, a lo mejor caminar, y creo que eso nos ha enseñado esta pandemia,
que tenemos un arte que se llama comunicación, y encima de eso que Dios, cuando nos vio a nosotros los hombres y dijo, no es bueno que esté solo, le haré una ayuda idónea de la misma naturaleza, que sea igualito pero diferente, como se decidió, ¿sí? Pero Dolly, eso es. Ahora, nos hemos divorciado por esto. Y entonces cuando vamos a comer con mi esposa y vemos personas que simplemente están compartiendo una mesa, pero no están compartiendo el tiempo, están viendo una pantallita. Y eso yo creo que es lo más triste. Y nos hemos dado cuenta que no necesitamos todas estas cosas y lo que necesitamos es el calor humano, es el poder conversar con una persona, compartir sueños, compartir metas. Y yo creo que aquí lo más importante es cuando tengamos estos $1,400 y es $1,400 por el esposo, $1,400 por la esposa, ahí ya son $2,800. Y según las estadísticas que tenemos 2 hijos, entonces ahí son $2,800 más. Entonces, en total, estamos hablando de unos $5,600, ¿eh? Y creo, Dolly, que aquí lo que podemos hacer es tomar la oportunidad de sentarnos juntos y decidir qué es lo que vamos a hacer con esos $5,600. Eso trae mucho y ayuda mucho a la comunicación. Y yo sé que hay que saber cómo comunicarse. Podemos hablar bien, podemos hablar sin alterarnos, sin criticar, Dolly, porque es muy facilito con una sola palabra que digamos, con el tono, con la inflexión de la voz, podemos hacer que la persona, dice la palabra, dice que una respuesta blanda, dice que ayuda mucho. Pero ¿qué tal si estamos diciendo, no, ¿cómo vamos a hacer? Entonces ahí ya nos estamos ofuscando y simplemente vamos a truncar esa comunicación. Nos ha dado el Señor una esposa, un esposo, para que podamos compartir todo esto que Él nos ha dado. Yo creo que esto es una muy buena oportunidad para que decidamos qué es lo que vamos a hacer con esos $5,600. Ahora, mi recomendación es esto. Vea a las 4 paredes de su casa, porque la casa financiera también tiene 4 paredes, ¿sí? La copa, la ropa y la sopa. Proteja eso en estos momentos y obviamente aquí en este mundo mundacho, como decía alguien, que vivimos, tenemos que tener un carro, tenemos que tener transporte. Y entonces proteja también el carro. Ahora, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Definitivamente usted tiene que proveer para su familia. Entonces, ¿qué es lo que haga? Mire, proteja el comer, qué es lo que usted va a beber, cómo es que va a surtir su ropa, ¿sí? Y después, obviamente, la casa. Ahora, yo sé que en esa casa probablemente usted sufrió algunos estragos durante esta última pandemia, la pandemia de la helada que tuvimos, ¿sí? Ahora, estoy seguro que va a tener que hacer unas reparaciones. Ahorita sería especialmente bueno para que usted arregle todas aquellas cosas que se le rompieron. Si usted vive aquí en el estado de Texas, ¿sí? Repare su casa, porque eso es importante. El techo, si usted no tiene techo, si usted todavía tiene alguna plomería, alguna tubería que no ha compuesto, entonces use ese dinero para hacer eso. Proteja su casa. Amén. Y a lo mejor hacerle unos arreglitos. ¿Cuáles son los arreglitos? Si usted tenía tubería galvanizada, que esa es tubería, que es hierro galvanizado. Ese hierro galvanizado lo único que hace es, se corroe. Entonces, cuando se corroe, se tapa. Entonces, si usted se tapa, lo primerito que va a hacer es, también se puede tronar. No quiere que eso pase con su casa, con esa tubería galvanizada. Entonces, vea la posibilidad de cambiar a otro tipo de tubería. Si en su casa usted tiene tubería de cobre, el cobre es muy bueno para transmitir y para llevar líquidos, como el agua caliente, ¿sí?
tuvimos oportunidad de estar en Masada, allá en Israel, Ujú, y vimos ahí que Masada pues es una fortaleza. ujú. Y aquí los judíos en ese tiempo tenían agua caliente, tenían plomería y tenían tubería de cobre. Oh, wow. Era increíble que hace 3000 años supuestamente una civilización que no era tan moderna como la nuestra tuviera tubería de cobre. Pero la tubería de cobre lo que hace es, cuando está fría, se contrae Mm, y el agua, cuando se hace dura, entonces hielo, se expande. Entonces, por eso es que se le rompen las tuberías. mm. Ahora, hay una tal cosa que se llama PEX. PEX es un material que se expande, creo que 5 veces su grosor. Y eso es lo que si usted tiene una tubería, y yo no soy plomero, pero estoy aprendiendo todo esto de la plomería. PEX para que su tubería se expanda y no se rompa. Haga ese tipo de arreglos en su Ya, muy casita. bien. Tenemos unos cuantas preguntas. Un oyente quiere saber si ella va a recibir el estímulo, no tiene número de seguro social y es dependiente de su hijo. Ok. Si es dependiente, probablemente no. Ahora, si estuviese recibiendo del Seguro Social, sí lo va a recibir. Se supone que en este nuevo paquete de estímulo, si usted no tiene un número de seguro social válido y tiene el ITIN, entonces que sí iba a recibir. Ahora, probablemente en el caso específico de esta señora, el hijo, que probablemente sí tiene un número de seguro social válido, y ella es dependiente de él, entonces probablemente él reciba el estímulo Mm, por parte de la señora, ¿sí? Entonces, el hijo, $1,400, tengo un dependiente que tiene un número de seguro social, que no tiene número de seguro social, probablemente le van a dar a él ujú, como es dependiente de él, ¿sí? ujú. Entonces, eso es lo que yo verificaría. Ok, muy bien. Un oyente dice que ella y su esposo tienen números de ITIN. Sus hijas sí tienen número de seguro social. ¿Van a recibir todos el estímulo? Se supone que sí, Dolly. Se supone que sí. En ese nuevo paquete de estímulos se supone que no importa si tienen ITIN o no. Ujú, Y encima de eso, si tienen dependientes menores de 17 años, entonces van a recibir también por las hijas. ok. Mi recomendación sería que inmediatamente verifiquen con irs.gov, Ujú. ¿sí? Muy bien. Esta oyente pregunta si ella pone cemento en la parte de atrás de su casa, si le pueden subir las taxes por hacer cosas como esas, aunque no se vea por delante. Bueno, en realidad no. Lo que pasa es que cuando reciba el evalúo de la casa, ahí van a haber mejoras. Entonces, en ese caso, nadie se va a dar cuenta que ha hecho una mejora. Pero definitivamente cuando usted reciba el estado de cuenta, y lo va a recibir ya en estos próximos días, Ujú, va a decir, este es el evalúo de su casa. Entonces, lo que usted puede hacer es aceptar ese evalúo o también lo puede pelear. ujú, ¿Cómo se pelea el evalúo? Usted dice, pues mire, una casa igual está pagando esta cantidad por pie cuadrado, pero mi casa, y usted tiene que decir, mi casa, mire, no vale tanto como esa casa por pie cuadrado. ujú. ¿Cuáles son las casas que puede ser que le resten valor a su casa? En primer lugar, que por ahí atrás de su casa hay un campo baldío. Entonces eso le quita y le roba de su casa, ¿sí? Y encima de eso, en ese campo baldío pasa un riachuelo. Entonces dice, pues mire, la última vez que ese riachuelo se llenó de agua, adivine qué es lo que pasó, me metió agua a mi casa. Oh, Todas esas cosas usted lo tiene que pensar y se puede ir a pelear. Ahora, simplemente porque usted va a pelear, le van a rebajar un 10%. mm, ok. Si usted simplemente acepta lo que le dice la gente del condado, no va a pasar nada, usted va a seguir pagando, pero por lo menos haga el intento, y es bueno que lo hagamos por lo menos una vez, Ujú, y usted va y va a ver que la gente es muy amable, ujú. y encima de eso le van a enseñar unas fotos increíbles de su propiedad, porque le van a decir, mira, aquí está su propiedad,
ya ves que ahora con los drones, pues pueden ver toda su casa, ¿no? Wow. Entonces, Ya, digo, eso. wow, yo nunca le había visto de esta manera. Ya, ella dice que, bueno, insinuando que de que está por atrás y está escondiendo, pero no, ahora No, usan los drones y ven todo. no, Así que no vale la no, pena mentir porque en los ojos de no. Dios, Dios ve todo también y Él no, Él habla muy seriamente acerca de los mentirosos. No nos Ujú, viene bien mentir porque Dios nos va a pedir cuentas. Y, exacto. oye, esta oyente pregunta si ella, estamos a mitad del programa. Voy a hacer esta pregunta después de la pausa y sí tenemos varias preguntas, Carlos, así que gracias por llamar al 713-520-7900. Hoy, ¿qué hago con los $1,400 de reembolso o no de reembolso, de estímulo económico? Le animo a seguir en sintonía aquí de Radio Amistad. ¿Por qué será que la gente cree que estar a solas con Dios significa poner la mente en blanco y no hacer nada? Lo que la Biblia me enseña es muy diferente. Meditar en Dios significa escuchar esa voz inaudible a través de su palabra y aprender a organizarme mejor para poder servirle mejor. Es un tiempo donde Dios le da a usted su plan y le muestra el camino por donde debe llevar el Evangelio. Es como un lugar de descanso donde nos refrescamos y nos preparamos para la siguiente asignación que Él tiene preparada para nosotros. Así que dedique tiempo a estar a solas con Dios, para meditar en Él y con Él. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted en la segunda mitad del programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Amistad. Esta mañana estaba leyendo en Proverbios capítulo 6. 6 cosas que aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. 2 de ellas repite 2 veces la mentira. Primero, los ojos altivos, después la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, ahí va la segunda vez, que habla, ¿qué? Mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Note, abomina Dios estas cosas. Es una palabra muy fuerte. Así que tengamos mucho cuidado de no hacer las cosas que Dios no le gustan. Esta oyente, Carlos, está conmigo, Carlos Granda, y de paso, si usted no puede llamar aquí a la oficina y quiere, a la oficina de Radio Amistad, quiere llamar a la oficina de Carlos Granda, el número es 713-777-2223. Carlos dice, esta oyente dice que le llegó una carta del banco cobrándole $300 más al mes. Y no sabe por qué. Ella tiene una mensualidad fija, pregunta si saber cuál puede ser la razón de que decidieron subirle. Bueno, me imagino que está hablando cuando dice el banco de la hipotecaria, Ujú. ¿sí? Normalmente lo que pasa es que la hipotecaria hace un estimado de cuánto va a pagar de el impuesto a la propiedad y también del seguro que probablemente tiene en la casa. Entonces, cuando hicieron un mal cálculo el año anterior, entonces en este año tienen que subirlo. Entonces, vea esa cartita, ahí va a ver, y va a estar bajo una palabra en inglés que se llama escrow. Entonces, son todos aquellos fondos que la hipotecaria está cobrando antes para que usted no tenga que desembolsar eso al fin del año. Y normalmente son impuestos a la propiedad y el seguro de la casa.
lea esa carta con mucha cautela y vea esa palabra que dice escrow. Ok, muy bien. Ujú, Y por supuesto, si hay alguien en el banco que habla en español y ujú. puede ir a preguntar, porque eso es lo lógico, ir a preguntar. Ok, esta oyente tiene número de seguro social y cuida de su mamá que solo tiene ITIN y pregunta si la puede poner como dependiente. Muy bien, la señora tiene que ser ciudadana de los Estados Unidos, obviamente, y obviamente no es ciudadana de los Estados Unidos porque no tiene un número de seguro social, pero tiene que ser ciudadana de Canadá o de México, Ok. ¿sí? Entonces, si la señora es ciudadana de México con el ITIN y una persona le da más del 50% del sostén, entonces usted la puede tomar en su declaración de impuestos como un dependiente. Si la señora es ciudadana de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, entonces no califica para ser un dependiente suya aquí en los Estados Unidos. Ok, muy bien, gracias por esa pregunta. Liz, gracias por acompañarnos en Facebook. Dice, lindo programa, bendiciones. Yo recibí el cheque de 600 y lo deposité a mi cuenta. Ahora me llegó una carta del IRS y dice que mi ELP2 no se considera ingreso tributable. ¿Eso me afecta para recibir el tercer estímulo? Para nada. Ok, Lo que le está diciendo es que ese dinero que le dieron no es gravable, no tiene que pagar impuestos. ok. Es un subsidio del gobierno federal. Y creo, digamos, los $1,200 del primer pago del estímulo, el segundo y el tercero no son ingresos que son tributables, o sea, no son gravables, no tienen que pagar el impuesto sobre la renta sobre eso. Es dinero que el gobierno federal nos está, entre comillas, regalando. Ok, muy bien. Esta oyente dice que ella escuchó que hay estudiantes tiempo completo que recibieron la ayuda del coronavirus. Esta oyente quiere saber cómo le puede hacer para que su hija reciba esa misma ayuda. Bueno, hay muchas estudiantes que hicieron esto, que fueron al Texas Workforce Commission y dijeron que estaban desempleadas. Y así es como recibieron. Yo creo, Dolly, que eso es un fraude, Ujú. pero eso es lo que hicieron muchas. Entonces, yo no recomiendo que haga eso. Eso simplemente fue una mentira. Dijeron, yo estaba trabajando y ahora no estoy trabajando, entonces, pues quiero que me den mis... Y en ese caso eran $500 por mes, ¿eh? Ujú. Ya, muchos hacen Sí, fraude, así, muchos, sí, y se creen muy sabios porque el gobierno no les agarra. Bueno, pero sí, hay un Dios en los cielos y Dios no se le escapa a nada a Dios. sí. Entonces, usted no quiere hacer las cosas chuecas, Ujú, torcidas, porque Dios ve y a Dios sí le importa. Y Dios quiere que ujú, nosotros seamos personas de integridad. ujú, Y eso quiere decir que hacemos las cosas correctamente, delante de ujú. Él y delante de las autoridades también. Exacto. Ok, esta oyente dice que su esposo recibió desempleo y cuando hizo los impuestos este año pagó $10,000, pero le han dicho que el gobierno ha perdonado los impuestos